Bueno, bendecido pueblo, son como 5 minutos para las 7 p.m. Quiero mostrarles unas visiones críticas del Señor y vamos a seguir, las cosas se van a seguir aumentando. Esto va a formar un tema central en la conversación que vamos a llevar a cabo sobre la venida del Mesías y la necesidad de preparar. Nuevamente quiero compartir algunas cosas críticas de parte de Dios que ocurrieron recientemente. Yo sé que una de ellas yo he compartido con algunos de abril 19, 2022, este mes, y he compartido con algunos de los obispos inmediatamente que ocurrió, pero esta noche, en lo que empezamos esta noche, yo podré compartir a tal punto con ustedes. Y también voy a compartir sobre una muy crítica visión que el Señor me dio ayer, otra visitación. Entonces, paso a paso, entendemos muy bien ahora que el Señor Todopoderoso está poniéndole importancia a la venida del Mesías. Y entendemos que de la visión de 18 de octubre de 2021, cuando el Señor Jesús, la visitación del mismo Cristo, cuando Él se paró, estaba cargando algo muy glorioso en su mano y girando un poquito hacia la derecha, y habló y dijo: ve y diles que cuando el rapto ocurra, tendrán gloriosos cuerpos como el mío, porque sabemos que el cuerpo de Él ahora es glorioso. Esa se convirtió la conversación de la glorificación, la visitación de la glorificación, en la cual el Señor Jehová exaltó la venida del Mesías, la glorificación de los santos en ese día, y el por qué y cómo esta generación necesita enfocarse en eso como el tema de su vida cristiana. Y después de eso, hemos visto el Señor también mostrar la importancia de la resurrección en la poderosa visión y conversación por voz del mismo Padre, cuando Él habló conmigo sobre la resurrección de los santos, 4 de marzo 2022, este año, el mes pasado, y vimos a Dios Todopoderoso exaltando la resurrección. Y recuerda que esta resurrección que Él está ahora mostrando a esta hora viene en el momento del rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13, todo el camino al 18. Esta es una conversación muy importante. Una hora muy importante, bendecido pueblo. Por eso en esta noche, cuando estamos empezando nuestra serie de el ayuno totalmente seco del Señor, ayuno santo, quiero compartir en esta visión. Pero antes de eso, la visión de la glorificación, cuando Jesús mismo, el Mesías que están esperando ustedes, se me aparece a mí en esa visión y habla conmigo por voz, prometiéndole a ustedes que van a participar en su naturaleza divina. Eso es asombroso, eso es muy, muy asombroso. Por voz el Mesías habló el 18 de octubre de 2021, prometiéndoles que ustedes iban a participar en la naturaleza divina de Dios, en su naturaleza divina. Y yo creo que no hay un tesoro más grande que ese. Si miras
el mundo ahora, como las palabras de mi lengua, las palabras del mismo Señor Yahweh, han devastado la vida en Ucrania y en la tierra. En Europa están diciendo que tienen que ahorrar energía, están buscando otra forma de encontrar gas natural. Los precios de la gasolina están subiendo, la inflación, las cosas están demasiado caras. Hay gente encerrada en Mariupol, bajo tierra en la fábrica de acero. Es que esto es serio. He visto en las noticias que Alemania ahora también, hoy en Berlín estaban mirando algunos de sus búnkeres subterráneos que fueron construidos en esos días en Alemania cuando temían ataque nuclear. Los estaban mirando hoy para estimar cuánto costaría renovarlos. Pero encuentras que esos búnkeres en las noticias de Europa que lo reportaron, encontraron que solo iba a poder contener 3.500 personas en una ciudad de 2 o 3 millones de personas como Berlín. Entonces el peligro y la fatalidad de la condición humana jamás ha sido tan vívida como lo es ahora. Es muy obvio. Y es por eso que en ese momento, en este tiempo, cuando la vida humana ha sido desechada en la tierra, es cuando escuchas al Señor prometer en esta visión poderosa del mismo Cristo, que diles que cuando el rapto ocurra, ellos tendrán cuerpos como el mío. Y recuerda que yo acabé de predicar de Primera de Juan 3:2, la glorificación de los santos. Acababa de predicar eso cuando llegó esa visión sobre la glorificación de la iglesia. Entonces Él llega y promete y dice, diles que cuando el rapto ocurra, en el momento del rapto van a participar en esa naturaleza divina de Dios. En un tiempo cuando la tierra está siendo destruida, Él dice que van a ser partícipes de la divina naturaleza de Dios. Eso es maravilloso. Es muy poderoso. Eso debe ser su punto de enfoque. Y por eso el Señor constantemente les está clamando que ustedes puedan alejarse de sus pecados, todos ustedes que están sintonizados, y que reciban a Jesús y que se mantengan allí, que sean santos. Pero también estamos conscientes de la visión por el trono de Dios, el 2 de abril de 2004. Y todo se convierte más glorioso, y yo soy llevado adentro del trono. Veo al glorioso Cordero de Dios, lo veo en el centro del trono de Dios, adentro de la sala del trono. Es muy poderoso. Y entonces también están conscientes de la visión de 1 de noviembre 2006, cuando me mostró el gran caballo blanco. Primero que todo, los 2 anillos de boda que llegan del cielo y se sientan a la entrada del cielo. Y después de eso, me lleva adentro del cielo y yo veo este súper glorioso caballo cuando la voz dice, mira y ve quién está sentado sobre el gran caballo blanco. Y veo la tremenda gloria del Señor que está sobre el caballo. Y el caballo está relinchando mientras lo están deteniendo, está moviendo su cola, significando del tiempo que en cualquier momento Él llega a Jerusalén. Esos son eventos que ocurren después del rapto. Y la visión del fuego consumidor, cuando ahora el Señor llegó y se paró enfrente de mí, y este fuego consumidor, una llama tremenda de fuego, y habló desde ahí.
Estas son cosas importantes, mensajes importantes que tengo que traerles a ustedes. Y muchas otras visiones. Ves que Dios ha estado constantemente hablando. Hay algo de esta generación que el Señor ahora ha amado, que está solicitando sus almas a tal punto que está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo. Está hablando sobre tu entrada, recordándote que este mundo no es tu hogar todo el tiempo. Y quiero empezar compartiendo esta tremenda visión del 19 de abril, este mes del año 2022. Y en ese momento, nuevamente yo estaba leyendo la Biblia y yo estaba leyendo sobre el glorioso trono de Cristo, leyendo de Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, 28. Y si el Señor lo permite, que yo pueda salir esta noche con un mensaje poderoso, pero pensé compartir estas visiones críticas con ustedes para que sepan cómo va el cambio en el cielo. Hay una inmediatez y urgencia que está consumiendo el cielo ahora mismo sobre este asunto de la venida del Mesías, para admitir a los santos elegidos a su novia en el reino de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 28, estaba leyendo. Él dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, este es un tópico muy grande que he preparado para traerles a ustedes, porque esta visión sale de aquí. Yo necesito tiempo para poder darles este mensaje a ustedes. Y dice, Jesús les dijo en Mateo 19, 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, cuando yo leí eso, en el momento que lo leí, entonces dice, se sienta en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le está hablando a sus discípulos, pero yo estaba sentado ahí leyendo eso en el 18 de abril. Estaba yo sentado en el mismo lugar donde estoy sentado ahora. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y precisamente en ese momento me transó, me llevó a un trance y escuché su voz y dijo, se sienta en el glorioso trono de Dios Padre. Y habló de nuevo y dijo, Él se sentará en el glorioso trono del Señor Dios Todopoderoso, Jehová Yahweh el mismo. Eso yo me desperté entonces, me hizo entender mejor ahora lo que yo vi dentro del trono en ese 4 de abril de 2004, en el centro del trono, en el propio trono de Dios Padre. Ahí es donde el Cordero que fue inmolado estaba parado y estaba recibiendo la misma adoración que el Padre recibe. Aleluya. Entonces ahora, el próximo día, yo me moví para leer esto de otro lugar. Y nuevamente yo estaba leyendo sobre el trono de Dios. Y estaba leyendo Mateo 19, 28. Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, y en ese momento nuevamente el Señor me volvió a llevar, no sé por cuánto tiempo,
Y cuando me llevó, inmediatamente yo me encontré ante el Mesías mismo. El 19 de abril del año 2022, hace pocos días, y ahí mismo, el trono del Mesías, y estaba sentado con sus dos manos. Ahora les estoy dando detalles, los secretos del cielo. Sus dos manos extendidas en el reposabrazos. Sus dos manos estaban en el reposabrazos. Sus ropas eran súper gloriosas. Su vestimenta era súper gloriosa hasta sus pies. Y estaba sentado allí. Y después en esa visión, cuando yo lo vi, y yo fui llevado ante su trono, y me acuerdo que caí ante él. Yo me caí de rodillas y puse mi cabeza en el suelo. Y entonces, en lo que empecé a adorarle, yo lloraba muy amargamente, muy seriamente, porque yo me di cuenta que el Señor me hizo acordarme cuánto Él ama a la iglesia, que Él dio su propia vida, Él lo dio todo. Él pagó el precio último máximo por la iglesia. Nuevamente el 19 de abril 2022. Esto yo no lo he compartido con ustedes, solo lo he compartido con algunos de los obispos. El arzobispo principal, Moses Tangara, General Chaka, en una llamada de conferencia, como 5 de ellos. Los llamé inmediatamente que me desperté. Pero en esta visión del 19 de abril del año 2022, en el trono de Dios allí, está dando más detalles, amados. El Mesías sentado en el trono con sus brazos puestos en el reposabrazos y su vestimenta totalmente gloriosa, todo el camino a sus pies, súper glorioso. Y yo me postré enfrente, empecé a adorarle, llorando. Yo lloré y lloré de lo más profundo de mi alma. Yo lloré ante Él. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Ay, hoy. Yo te amo, Jesús. Yo estaba llorando de lo más profundo de mi alma, allí mismo, enfrente de Él, en lo que Él estaba sentado allí. El 19 de abril del año 2022. Asombroso. Él me hizo entender cuánto Él ama a la iglesia y cuánto ama a sus siervos que Yahweh ha enviado a preparar para Él. Saliendo de ese amor, yo lloré amargamente. Me puse de rodillas y mi cabeza también llegó al suelo. Y empecé a llorar muy amargamente ante el Mesías, ante el Cristo. Muy serio, bendecido pueblo. Pero recuerden que el día antes, el 18 de abril de 2022, cuando yo estaba leyendo la misma escritura, me llevó en un trance y me dijo, porque cuando yo leí, Jesús les dijo, a la regeneración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono, nuevamente me llevó y en ese momento dijo, Él va a estar sentado en el trono del mismo Dios Padre, el Cordero, del mismo Jehová Yahweh. Por vos, lo dijo. Ese es ahora Dios el Padre reportándome a mí por vos, el trono sobre el cual el Mesías se va a sentar. Pero al día siguiente, el 19, porque eso ocurrió el 18, ahora el 19, estaba sentado en el trono súper glorioso
súper gloriosa vestimenta hasta sus pies, cubriendo sus pies, y sus manos sobre el reposabrazos. Y el choque, no quiero describir por encima de allí la corona y todo eso, no quiero, porque no podía soportar su rostro. Pero yo colapsé y lloré porque Él me dejó saber cuánto Él ama a sus siervos, que Él ha enviado a preparar las naciones. Él ama a los siervos de Yahweh muchísimo y ama a la iglesia tanto que murió por ella. Tremendo, tremendo. Y ayer, el 24 de abril, ayer, el 24 de este mes, abril 2022, que fue ayer. Esta vez yo estaba dormido. Y cuando dormí, yo me desperté y tomé la Biblia para leerla. Y leí de Apocalipsis 20, que vamos a leer ahora juntos. Apocalipsis 20, del versículo 4 al 6. Una escritura que hemos estado leyendo todo este tiempo que hemos estado hablando de la resurrección de los santos y el mensaje que el Señor está transmitiendo a la iglesia. Así que es una temporada muy ocupada, una conversación muy ocupada. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. A ese punto inmediatamente me volví a dormir, y el Señor me mostró aquellos que están sentados. Él me llevó al estado eterno, me llevó al cielo, y yo vi a esos que están sentados sobre el trono. Es tan tremendo que no se lo puedo describir a ustedes. Es increíble. Primero que todo, las vestimentas que tienen son maravillosas, tremendas. Podemos hablar de tesoros. Esto es serio, muy serio. La vestimenta, estaban vistiendo con ropas especiales, vestían con ropas reales, con coronas, y sentados en tronos especiales, asientos de tronos especiales. Y el material de la vestimenta, con tanta gloria. Y está también eso que tenía. Déjame no describir todo, pero los ves sentados en ese trono. Una visión flash del Señor. Y entonces me desperté. Esto es lo que yo quiero que hablemos hoy. Puedes ver la conversación del 18 de octubre de 2021, la visión del mismo Cristo, de Él mismo, el Cristo, apareciéndose allí, sosteniendo algo glorioso en su mano y diciendo: ve y diles que cuando el rapto ocurra, ellos tendrán cuerpos como el mío, significando gloriosos cuerpos como el mío. Allí está hablando de la glorificación de la iglesia, la glorificación de los santos. Y después de eso, la visión adentro del trono de Dios, la visión del caballo blanco súper glorioso que llegará a Jerusalén.
Entonces, la visión de la resurrección de los santos. Y después de eso, tenemos el trono, el trono de Dios. Aquí es donde quiero que conversemos hoy. Primero que todo, el trono de Dios. Antes de hablar sobre el trono de ustedes, Aquellos de ustedes que lograrán entrar al reino de la gloria, el trono de Dios Todopoderoso. Mira el libro de Apocalipsis 4. Él llega cerca a describir el trono de Dios. Y dice allí, porque el trono de Dios que es descrito allí en Apocalipsis 4, 1, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Eso es una declaración clave. Todo lo que ves en el libro de Apocalipsis tiene que ocurrir. Versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. una representación de la iglesia y de los santos del Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el pueblo de Dios. Dice que estaban vestidos en blanco y tenían Coronas de oro. en sus cabezas. Te puedes imaginar la gloria en las vestimentas de ellos debido a esa tremenda gloria. El trono de Dios, primero que todo, antes de hablar de los tronos de aquellos que van a ser recompensados, la Biblia sale muy claramente Que vas a ser entronizado, que vas a ser recompensado. Habrá entronización, que va a ser tu recompensa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 12, 11. Dios prometiéndote autoridad sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso es entronización. Apocalipsis 3:21. Él dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces la promesa para nosotros. Pero antes de ir allí, veamos el trono de Dios, esta tremenda visión de Dios Todopoderoso, que duró desde el 18 de abril hasta el 19 de abril 2022. Y entonces veo al Mesías sentado en el trono. Su trono es la representación de su majestad, el trono de Dios. El trono de Dios es la presentación, la encarnación de la majestad de Dios. El trono de Dios es la presentación y la representación de su gloria. Él es glorificado. El trono de Dios es la demostración del poder de Dios, de su autoridad. Eso es serio, bendecido pueblo.
el poder y autoridad, el trono de Dios. Y es por eso que ves que en Apocalipsis 4, Él trata de usar términos como es semejante a esto, es semejante a eso. Tal vez no sea exactamente lo que es, pero es semejante, intentando de llevártelo cerca para que seas capaz de entenderlo, usando cosas de este mundo para ayudarte a desarrollar un entendimiento de lo que Juan estaba viendo en el reino de Dios. Y cuando vio los tronos, entonces vio que alrededor del trono lo rodeaban 24 tronos, y sentados sobre ellos habían 24 ancianos, vestidos de blanco con coronas de oro en la cabeza, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Also in front of the throne, there was what Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante a cristal. No es cristal, dice semejante. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. Yo les he descrito estos seres vivientes con un gran detalle, a tal punto de una profundidad que no pudieran saber esto hasta llegar al cielo. Los secretos que les he revelado ahora. El tercero tenía rostro como de hombre, y yo les he dado estos secretos. Yo les he dicho que este tercero también es como un buey, por cierto, pero solo que tiene una cara enorme de humano, un rostro muy glorioso, muy santo y muy serio, con arrugas horizontales que van así, serio cuando su cara está fruncida. Yo he compartido esto abiertamente con ustedes. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Eso fue lo que yo hice hace unos cuantos días enfrente de su trono. Eso fue lo que hice cuando Él estaba a menos de 1 metro de distancia de mí, probablemente 1 metro, y lloré tan amargamente a sus pies y le adoré a Él. Adoración. Esto es serio. Muy, muy serio. Es un tiempo serio en la vida de la iglesia. Este tipo de conversación. Entonces, antes de ir a otro lado, solo hablando del trono en el cual Él estaba sentado, el Señor está diciendo, cuando Él está sentado en el trono, como está sentado en el trono ahora mismo, le debemos a Él adoración. Todo ser creado debe adorarle. En otras palabras, el Señor está diciendo que la creación está supuesta a estar centrando sus vidas en adorar a Dios Todopoderoso que está sentado en su trono. Pero ¿acaso esta generación lo ha hecho? No. ¿Lo hace la generación actual?
Este pueblo ha hecho eso. Is there anybody that has done this? Hay alguien que ha hecho esto, que hace esto. Instead, what do you see? There are En many vez, idols. There lo are que many idols ves that have son deluded muchos mankind. ídolos que They have han stolen away worship. robado la That adoración. throne and how I worship before Solo ese trono y como yo adoré ante él es un mensaje serio a la them. That iglesia, at the heart que and the en el center of your corazón y en life el centro is de tu supposed to be vida the está worshiping of supuesto God. a estar God enthroned la in your life and you're adoración worshiping Him. Seated at y the center of él your heart. sentado en el centro de tu corazón y tú adorándole. And you see, Y in each of ves these visions, you que en heaven cada opens. una de estas heaven visiones el cielo opens. se And heaven abre, opens. el cielo se abre, el cielo se abre. And the precious garment he was Y el wearing, precioso y la The preciosa glorious vestimenta garment. gloriosa que él the estaba priestly vistiendo, garment, the messianic garment. la vestimenta mesiánica, This is serious. la vestimenta sacerdotal. Esto es serio. And the opening of that door to bring Y el me abrir inside heaven, esa puerta para llevarme adentro del cielo, that is amazing eso grace. es una gracia Because we asombrosa, know so well porque sabemos muy that he's bien opening that door que cuando abre esa puerta Remember when es the para wedding ring was admitirte. lowered, the door opened. Recuerda que cuando se bajaron esos anillos Then I a la puerta del entered there cielo, eventually on the latter part of that conversation, that vision. Now, the tremendous, ahora el super white tremendo, glorious host of super heaven is there. glorioso And inside caballo, there, I see him, wagging his tail, running. Is the rider of the horse is the king himself. el que está montado en el caballo es el mismo That door rey. that opened Esa puerta que se to allow abrió me in there para permitirme a entrar allí on April 19th, el 19 de the abril, door standing open in heaven. esa puerta que se abrió That is for en el you. cielo, eso es para ustedes. That door is Esa beckoning you, puerta this generation. está llamando a esta He's generación, talking about está your entry hablando into de tu heaven. entrada al cielo, That the hour to que la prepare hora and para enter preparar y has been entrar the hour to prepare and enter is now, which es means ahora, very soon it will be the real entry. significando que muy pronto será la Your verdadera entry, entrada proper entry. propia. That is the gift God is giving. Ese es el don que Dios te está dando, el regalo, esa puerta de gracia. And he's saying that Y God está diciendo que Almighty Dios Todopoderoso opened that door no abrió esa puerta when his angels fell. cuando When sus Satan ángeles and the cayeron, cuando angels Satanás y los affiliated ángeles with him, que estaban afiliados affiliated with him, con when él, they fell, God did not open that door for asociados them. con él, Dios no abrió esa puerta para ellos, esa puerta de perdón. Él no se las extendió a ellos, no se la extendió a Satanás, ni a sus demonios, ni a sus ángeles caídos o a sus huestes estelares. No, ninguna puerta fue abierta para ellos. Entonces esta puerta que está abierta, que se abrió el 19 de abril de 2022 y me llevó adentro y el Mesías estaba sentado allí. Yo me caí, yo me colapsé, yo no pude permanecer de pie y lloré y adoré y lo adoré porque me dejó saber cuánto él ama a la iglesia que dio su propia vida, cuánto ama a sus siervos, cómo ama a la iglesia que dio todo por ella, murió en la cruz, la muerte más humillante. Esa puerta que se abrió y que me llevó allí es la puerta de arrepentimiento. Está disponible para ustedes. Y sin embargo no la abrió cuando Satanás y sus ángeles cayeron. A veces nosotros tomamos la salvación y el arrepentimiento a la ligera. Cuando Satanás, que sirvió por tantos años al Señor y sus ángeles caídos, él no abrió esa puerta para ellos. Y sin embargo, esos ángeles son más gloriosos. Esos ángeles son más lustrosos, más esplendorosos que ustedes. Son más preciados cuando les servían en su estado anterior que el hombre terrenal, la vasija terrestre, el barro y el agua, la tierra y el agua para hacer barro. Y sin embargo, cuando el hombre que es menos importante cae,
Entonces ahora Dios honra a esa vasija terrestre con misericordia, gracia y compasión al abrir esa puerta. ¿Han pensado sobre esto? ¿Has pensado alguna vez en estas cosas? ¿O simplemente das por sentada la gracia de Dios? ¿Has pensado en esto? Nos está abriendo la puerta a Dios, quien es totalmente incomprensible y trascendente. Nosotros no somos ni dignos ni calificamos, no tenemos ningún derecho. Y la humanidad está tratando ahora de rechazar esa puerta. Qué triste y qué terrible, qué patético, qué estado más pobre y deplorable la condición del hombre. Porque esa puerta se abre en donde está Dios. Sabemos muy bien que Dios estaba obligado por su propia naturaleza y carácter a mantenerse alejado de cualquier cosa que tuviera que ver con la humanidad. ¿Por qué? A causa de la pecaminosidad, la impureza, la suciedad, la falta de santidad, la injusticia y todas esas cosas que vinieron con la caída. Pero ahora Él abre esa puerta. ¿La vas a rechazar? ¿Realmente la vas a rechazar? Sabemos que tal vez nunca entendamos todo sobre la gracia. Es incomprensible, no es posible, es incognoscible y desconocida. No podemos entender a Dios y su gracia utilizando nuestra educación humana, nuestro esfuerzo humano, nuestra voluntad humana, nuestro razonamiento humano, nuestro conocimiento humano, porque la humanidad es finita y Dios es infinito. ¿Cómo puede lo finito comprender el reino infinito? Y sabemos muy bien que la generación de hoy, la iglesia de hoy, va a fallar de entrar por esa puerta. Antes de hablar sobre esos tronos prometidos, muchos en la iglesia van a fallar de entrar por esa puerta. Yo lo sé porque he visto el rapto. Yo he visto cómo esta gente que se queda está rodando en el suelo y crujiendo sus dientes por las tendencias de la humanidad de pecar. Tu amor al pecado y a la maldad es lo que te va a hacer fallar entrar. Cuando yo vengo a anunciar, arrepiéntanse todo el tiempo. Es asombroso que puedan rechazarlo. Es demasiado asombroso, porque sabemos que Dios es tan alto, su superioridad y supremacía y trascendencia demanda que Él se separe en su justicia y santidad allá arriba, porque el hombre, mira Isaías 6, si quieres entender eso, Isaías 6, mira lo que ocurre allí. En Isaías 6, cuando Isaías se encuentra ante el trono de Dios, del versículo 2, Isaías 6:2, o empezando en el versículo, en el año que murió el rey Usías, y yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, separado del pecado del hombre, del pecado de este mundo. Oh, yo debo describirte cuando Dios me lleva al cielo, la pureza, y Dios trae uno de los seres vivientes a hablar conmigo, a que se encuentre conmigo. Es increíble la gloria de los rostros de ellos, como la tremenda gloria estaba esencialmente brillando. Su cara era demasiado gloriosa y santa y seria, temiblemente santa y seria, describiendo al primer ser viviente. Eso es lo que Isaías estaba diciendo. Y dice que
Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, significando que estaban disponibles para servir, siempre para servir. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Esto es serio. Puedes ver la fatalidad de la situación humana en luz de la trascendencia e incomprensible naturaleza, su santidad incomprensible y justicia. Entonces, cuando la puerta se abre para que entres, tú la vas a rechazar así nomás, o si no, lo vas a recibir como una oportunidad de oro, de misericordia y gracia, y tienes que correr y captarla y atesorarla y defenderla con todo tu ser fielmente hasta el final. Simplemente estoy hablando del trono sobre el cual lo vi sentado. Cuando hablo del trono, llegar a ese trono es un tesoro, eso fue un honor, es un gran honor que esa puerta se te abra en el cielo. Y Él me llevó allí. ¿Por qué va el hombre a rechazarla? El trono de Dios es como luz, como jaspe, rubí. Él está usando esta descripción para traértelo a ti. El trono de Dios, bendecido pueblo. Absolutamente serio. Mateo capítulo 5. Si vamos al libro de Mateo capítulo 5, en el versículo es el versículo 34. Dice lo siguiente: pero yo os digo que no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Mira que el cielo es su trono. Allí es donde está su especial asiento de autoridad. Adentro del cielo, allí es donde está su asiento especial de autoridad, de un rey, de un monarca. Él es un monarca. Su supremacía, su superioridad. Dios existiendo independientemente. Está hablando del hecho de que es totalmente independiente, es absolutamente independiente. Está separado allá arriba y sobrepasa todas las cosas, toda la creación. Él está sobre todas las cosas. Es trascendente. Dios es santo. Todo eso describe a Dios como Él es separado de todo. El más alto, el altísimo, creando todas las cosas en la tierra, debajo de la tierra y las cosas adentro del cielo. Así de separado de la decadencia, apostasía y pecado es Él. Entonces ustedes también tienen que separarse, porque Él está diciendo: aquellos fieles son los que van a poder aparecer ante su trono. ¿Acaso no es tiempo de arrepentirse entonces? Las cosas que han sido ídolos en sus vidas,
en la vida social de hoy, el estatus social, símbolo, amor al dinero, las cosas que tienes, calificaciones, educación, universidad, matrimonio, riquezas, todas estas cosas son los ídolos que te van a detener de acceder a donde yo estuve hace pocos días, el 21, 22, 23, 24, 25. Hace 5 días estuve ahí. Entonces, Dios Todopoderoso está aquí dando una advertencia seria, porque dice que ya esa invitación se le dio. Esa invitación no se le dio a los ángeles caídos que eran más espléndidos y gloriosos y servían más perfectamente que el hombre hecho de barro. Estaban sirviendo más gloriosamente, pero cuando cayeron, esa puerta no se les abrió a ellos. La puerta de arrepentimiento, de gracia, de amor y de perdón. La puerta para el reino eterno de Dios no fue abierta para ellos. Entonces, ¿por qué van a tomar este gran privilegio y lo van a rechazar? Esto es serio. Él les ha ahora hace recientemente mostrado las cosas que lo van a bloquear a ustedes, los van a bloquear. Dice que solo Jehová es digno, solo Jesús es digno de adoración, solo el Espíritu Santo es digno de adoración. ¿Por qué has traído entonces la brujería, adorando hijos, educación, carros y todo eso? ¿Te detienen de ir a la iglesia? Dice, no, estoy muy ocupado. Estás demasiado ocupado y sin embargo la puerta está abierta. Yo lo llamé y vino en su propia nube para extenderles su propia invitación a ustedes y a la misma vez juzgó el mundo. Mira la guerra en Ucrania, el coronavirus y todos estos juicios que he pronunciado. Cuando finalmente el profeta de la nube tomó la delantera en esta misión, mira cómo las cosas han degenerado, se han hundido en la tierra. Ayer mismo, el secretario general de los Estados Unidos, Anthony Blinken, juntamente con Austin, el secretario de Defensa, estaban en Kiev, cortesía de las palabras de mi lengua cuando yo dije que venía la guerra. Estaban hablando de armas. Salió el ejército ruso, Europa, todos salieron. Están enviando armas. El trono de Dios. El trono de Dios significa, está mostrando al Señor que quiere revelarse a la humanidad. Por eso escuchas el relámpago y truenos, mostrando que Él es un Dios que juzga. Pero antes de juzgar, hay algo que ocurre. Antes de que Él juzga, hay algo que le ocurre a sus elegidos. Él los saca del teatro de guerra, del escenario de guerra, para que ellos no sean heridos. Entonces el trono de Dios, bendecido pueblo, se han preparado sabiendo que se van a presentar ante el trono de Dios, o pensaron que era algo ligero, no importante. Isaías 66. Versículo 1. Sobre el trono de Dios. Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así: el Yahweh de los ejércitos, el cielo es mi trono y
y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Ves que aquí dice que el cielo es su trono? Isaías clamó cuando fue ante el trono. No podía entender cómo iba a sobrevivir. Él clamó debido a la super santidad de Dios Todopoderoso. Él lloró amargamente cuando se dio cuenta que estaba ante el trono de Dios. Yo lloré amargamente. Es como una repetición. Solo que ahora se me está ocurriendo. Hace 5 días yo lloré muy amargamente, extremadamente amargamente lloré ante el trono de Dios. Cuando yo estuve ante su trono, Él estaba sentado ahí, el Mesías. Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, así como él fue victorioso y se sentó con su Padre en el trono. Esto es serio, absolutamente serio. Así que, bendecido pueblo, continuemos mirando esta tremenda visión de Dios Todopoderoso. El Mesías viene y recuerda que siempre estés listo. Todo el tiempo el Mesías viene, Él va a venir. Yo lo he visto venir y de seguro el día llegará cuando se acordarán de mis palabras, y yo espero que se acuerden de estas palabras del otro lado del cielo. Yo regresaré más tarde hoy, no sé cuándo, y voy a extender esta conversación. Apenas le he expuesto la visión y después podemos trabajar en el mensaje. Gracias.